Hola, como grafoanalista se me han quedado algunas cosas en el tintero, así que antes de empezar con los aspectos y subaspectos gráficos, vamos a ver algunos rasgos que se presentan en las escrituras y es importante que se conozcan porque cuando veamos los ejemplos, así entienden de qué se trata. Cuando nosotros garabateamos o escribimos, se ponen en actividad músculos y nervios, y se calcula que simplemente 500 músculos intervienen, por ejemplo. Escribir es un movimiento de extensión y de flexión de los músculos de la mano, del antebrazo, del codo, del brazo y del hombro. Y se ejecutan esos movimientos de los músculos por orden que envía el cerebro a través del sistema nervioso. Por lo tanto, podemos decir que hay una relación entre el tono muscular y el estado emocional y los cambios que se van produciendo en el sujeto. La escritura refleja cómo es la persona, cómo se siente, qué padece, tanto a nivel consciente como inconsciente. Por eso vemos tristeza o alegría, o vemos cansancio físico, o cansancio psíquico, o cansancio psicofísico, que son ambos. Ahora vamos a ver la letra F, que es la que corresponde a las tres zonas del grafismo: zona superior, zona media y zona inferior. Aquí ven que al lado está una figura humana y en relación la parte de arriba de la letra F de Lampa corresponde a la cabeza y la parte inferior, en la zona inferior, la parte de abajo corresponde a los pies. Por intermedio están todos los demás órganos. Por ejemplo, acá esta parte tendría que ver con la columna vertebral, pero ahora no voy a hablar más de eso porque más adelante vamos a ver en las grafopatologías. Acá vamos a ver torsiones, trazos que debieran ser rectos que sufren una inflexión. Depende en qué zona se dé, por eso mostraba la zona F, la letra F, perdón. Acá, ¿ven? Hizo una torsión. Acá en esta letra P también. Acá también hizo una torsión. Acá podemos ver, miren, acá está la letra F, miren cómo se tuerce. Y esta es peor. Hay que tener en cuenta que muchas veces muchos chicos jóvenes se sientan mal, por lo tanto a veces adopta la escritura la forma en la que adoptan la postura corporal. Generalmente la torsión es un gesto de sufrimiento, decimos, que puede ser físico o psíquico. Ahora vamos a ver otra escritura, que es una escritura pastosa, donde el trazo está como sucio. Si uno lo mira a lupa, es un borde mal delimitado. Muchas veces se puede dar en deformación profesional, si tiene buen sentido estético, tiene que ver con los artistas, pero si es una escritura muy blanda, que ya vamos a ver de qué se trata, que no es este el caso, carece de voluntad y se abandona a los placeres. Acá vamos a ver otra perturbación que aparece en la escritura, que es un brisado. El brisado tiene que ver con un trazo que fue interrumpido, queda un espacio en blanco. Y también depende de la zona en que se dé, tiene que ver con perturbaciones respiratorias, circulatorias y nerviosas. Acá en el caso del brisado, nosotros igual los grafólogos no damos nunca ningún diagnóstico, simplemente vemos qué pasa o le podemos sugerir, si hace mucho que no va al médico, que se haga algún control de vez en cuando. Nosotros no estamos para diagnosticar nada, porque aparte la persona se angustia. Miren, justamente en este ejemplo vemos descarga de puntos acá, en la zona superior de las ampas, incluso en la zona media. Acá son sistemáticos y repetitivos. Si se da en una sola oportunidad, es, digamos, un valor relativo, pero acá se da continuamente. Así que tiene una determinada importancia. Por eso nosotros decimos que se deben usar papel y virome de buena calidad, cosa de que no sea la virome la que produce esa característica.
Vamos a pasar al temblor. El temblor son pequeñas sacudidas, acá lo van a ver en la escritura, donde el trazo que debería ser hecho en un solo impulso es hecho en varios trazos. En general son perturbaciones nerviosas y también por intoxicación, por droga o por alcohol o simplemente la vejez, como es acá en este caso. Es una persona mayor. Los temblores tienen mayor importancia cuando se da en los plenos, ya lo vamos a ver en patologías. La sacudida también es un cambio brusco en el movimiento, es más grande que el temblor y tiene que ver con la impresionabilidad, la impulsividad, hipersensibilidad por la lucha que hace la persona por moderar sus impulsos. Bueno, otra cosa que debemos decir es que el hábito de tomar la lapicera. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo toma la lapicera la persona. Si la toma bien o mal, o hay personas que escriben en una forma impresionante que puede llegar a perturbar la escritura. Es importante que la mano esté flexible, en general, para que tenga una buena toma, bueno, así no se ve, pero se toma entre el pulgar, el índice y se apoya sobre el mayor, tanto en los diestros como en el zurdo. Y en cuanto al análisis de la escritura de los zurdos, es exactamente igual que la de los diestros. Pueden modificarse en algunos aspectos, en el ángulo de inclinación, pero eso ya después lo vamos a ver, porque yo tengo unas cuantas escrituras de zurdos, podemos llegar a analizarlos. Y por otra parte, el informe grafométrico, con el análisis, la persona puede llegar a reconocer todas sus virtudes y los lados vulnerables que tiene, y que lo sepa coopera para su desarrollo personal, y eso hace que se afirme la personalidad. Por lo tanto, es positivo. Muchos datos son para ayudar a la persona, lógicamente, y nunca crear ningún tipo de angustia en la persona. Bueno, por hoy ya hemos finalizado. En el próximo video veremos consciente e inconsciente cómo juega en la hoja que escribe la persona. ¿Por qué le pedimos que escriba 25 renglones, por ejemplo? Bueno, si les interesa, suscríbanse al canal y hasta pronto.